Bueno, el clúster automotriz fue un programa muy ambicioso para atraer inversiones a la laguna, para juntar toda la cadena de producción que involucra a las empresas, que involucra al gobierno para que brinde las facilidades y que involucra a las universidades para que estén produciendo carreras y profesionistas que la industria automotriz demande. El COVID ha afectado primero a las universidades porque ha interrumpido o ha bajado la calidad de la educación al ser presencial, a las empresas porque las restricciones de movilidad, las restricciones gubernamentales afectaron también la cadena de producción. La cadena de producción en Estados Unidos, las plantas pararon, a marzo, abril pararon. En el país, la maquiladora automotriz, no del clúster automotriz de la laguna, sino de toda la industria maquiladora que provee la cadena de suministros a la cadena de producción automotriz, hizo que cuando abrieron las plantas en Estados Unidos, las plantas de producción automotriz, la misma cadena de producción de autopartes, de bolsas de aire, de componentes, al estar parada la industria mexicana, la industria americana tuvo que pedirle al presidente López Obrador que quitara la restricción de las empresas y las volvieran a abrir. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y las plantas a las cuales México les maquila las componentes automotrices no podían producir, eso hizo que se atrasara la producción. El COVID ha afectado mucho a la industria. El clúster automotriz, pues básicamente se trata de enlazar industria, empresarios, gobierno y universidades para generar eso. Y eso nos ha afectado mucho porque ha frenado las inversiones y básicamente lo importante o la misión del clúster automotriz es generar el clúster automotriz, una sociedad o una facilidad entre gobierno para conseguirles los amenities y para conseguirle todas las facilidades de impuestos, inmobiliarias y sobre todo con la gente que quiera invertir para generar una cadena importante que gire alrededor de la industria automotriz. Ese ha sido un impacto, digo, hace poco lo comenté en lo que son los tratados internacionales, sobre todo le afecta no tanto al clúster, sino a la industria, porque el clúster lo que genera es la unidad y el tener en sintonía a lo que es el gobierno, la iniciativa privada y las universidades en buscar profesionistas que demande la industria y sobre todo al gobierno que atraiga las inversiones. El TIMEX, si acaso con las tasas de importación, ha generado que algunas autopartes, por ejemplo, los aranceles que le quieren poner al acero, el boicot que tiene Estados Unidos, que forma parte del TIMEC contra empresas chinas, es decir, si la industria mexicana requería producto de origen chino, automáticamente tiene problemas por los aranceles y porque son empresas vetadas por Estados Unidos, lo cual también de repente le querían imponer una restricción arancelaria como defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque la Ford y algunas empresas querían instalar plantas, querían invertir en clústeres automotrices, no tanto el de Coahuila, a lo mejor el de San Luis Potosí, el de Aguascalientes. Entonces Trump, para evitar que las empresas automotrices como Ford, como Chevrolet, invirtieran en México y se trajeran empleos a México, empezó a poner restricciones arancelarias y empezó a ponerles ahí como que facilidades en Estados Unidos porque a final de cuentas lo que Trump no quería era que las empresas estadounidenses invirtieran en México fortaleciendo el clúster automotriz. Entonces sí le ha afectado un poquito, esperamos que con el nuevo presidente Biden pues sea un poquito más flexible en cuanto a los aranceles del comercio exterior. El clúster automotriz, bueno, la visión del clúster automotriz es una visión de generar inversiones extranjeras o nacionales que ayuden a que México sea, y sobre todo el clúster automotriz regional, hay clúster automotriz en Aguascalientes, hay en Saltillo,
y todos los clústeres es una unión de empresarios que tratan de llevar hacia otros países un semáforo y una tierra fértil de inversión para que nuevas empresas maquiladoras vengan a Torreón. Antes había el clúster textil, el clúster textil que estaba en la laguna, donde todas las empresas maquiladoras, productoras de hilos, productoras de cosas que tenían que ver con la industria textil, después abrieron el plan Puebla-Panamá y se fueron para Sudamérica, para Guatemala, y todo lo que era el boom de la industria maquiladora se fue hacia Sudamérica. El clúster automotriz es muy fuerte porque pues la industria automotriz, las plantas automotrices que están en Saltillo, que están en Silao, que están en Aguascalientes y que siguen produciendo vehículos grandes. México es de los grandes productores automotrices y la idea del clúster automotriz de La Laguna, que está a cargo de José Luis Otema, es un gran proyecto. Digo, tiene del 2017 para acá, tiene 3 años, pero es un gran proyecto con una gran visión y con la suma de empresarios y con la suma sobre todo del gobierno, que hacen que en foros internacionales proyecten la laguna como el clúster automotriz para atraer inversiones de otros países.